Bueno, muchas gracias amigos y amigas televidentes. Bueno, y vamos a hablar ahora del Día Internacional de los Trabajadores y vamos a estar conversando con Pedro Ortega. Él es de Asuntos Laborales de la Central Sandinista de la Confederación de Trabajadores Sindicales Elmira, la Zona Franca. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y quisiéramos saber cómo van a celebrar, cómo celebran ustedes el Día Internacional de los Trabajadores. Bueno, primeramente, ¿verdad? Queremos llevar las muestras de nuestra solidaridad, ¿verdad?, ante la pandemia que está ocurriendo en el mundo, donde ya hay más de 200.000 muertos, más de 2 millones de afectados, ¿verdad?, en el mundo, y eso ha traído consigo, ¿verdad?, que los trabajadores en el mundo vamos a celebrar el 1 de mayo de otra forma, ¿verdad?, no la tradicional, con marcha, como un día de protesta, sino como un día más de lucha, ¿verdad? Y también queremos agradecer a todos los médicos, enfermeras, personal sanitario de todo el mundo también, que ellos exponiendo sus vidas, poniendo en riesgo a su familia, están combatiendo, ¿verdad?, esta pandemia, y queremos también agradecer a esos trabajadores de la salud a nivel mundial por la vida que se están exponiendo ante esta pandemia, que no solo se ha vuelto también un riesgo en la salud, sino también que está la economía la está poniendo en riesgo también en todos los países del mundo. Sí, ¿cuál es el significado para ustedes este Día Internacional de los Trabajadores? Bueno, tiene un origen, una historia, ¿verdad? Pero aquí también en Nicaragua ha sido una historia de lucha de los trabajadores. Pero además, ¿qué otras demandas están haciendo los trabajadores ahora que se perfila que podría, con esto de la pandemia, unos 280.000 trabajadores al desempleo, y a esto sumado los 200.000 de los sucesos de abril? Sí, bueno, como nosotros, ¿verdad?, hemos indicado a todos los trabajadores de los diferentes sectores económicos donde estamos organizadas la CST, que lo primero que tenemos que preservar es la salud, la vida de los trabajadores. Es por eso que también con diferentes empresas y a través de las comisiones mixtas de seguridad y higiene ocupacional hemos elaborado en las diferentes empresas un protocolo de las condiciones mínimas para preservar, ¿verdad?, el contagio ante el virus, y podríamos decir que muchas empresas tienen algunas muy buenas experiencias junto con los sindicatos y trabajadores. Ellos están también en estas comisiones mixtas de seguridad y higiene ocupacional, pidiendo pues que los trabajadores, si llegan con calentura o tienen algún síntoma, bueno, pasen a la clínica, y si hay algún síntoma, bueno, es trasladado a su clínica de médica provisional. También algunas empresas tienen unas pistolas láser, ¿verdad?, que determinan si ya tiene más de 37 grados, 38, bueno, el trabajador no entra, lo mandan a su clínica. También como ya el hábito de lavarse las manos, también con gel, ¿verdad? Entonces creo que las empresas de recursos humanos, los sindicatos y los trabajadores, ¿verdad?, estamos previendo esta enfermedad como esa pandemia, que como hemos dicho vamos a sobrevivir y tenemos que convivir con esta enfermedad, pero siempre que tengamos todas las medidas sanitarias que ha dictaminado tanto la Organización Panamericana de la Salud como también el mismo Ministerio de Salud de Nicaragua. O sea, usted ha estado trabajando para que el trabajador esté protegido en todas las empresas. Estamos hablando de la Zona Franca, y estas comisiones mixtas de higiene y seguridad ocupacional también trabajan en otros lados, por ejemplo, los trabajadores del Estado. Bueno, sí, las comisiones mixtas es una ley, ¿verdad?, que en todas las empresas y microempresas también, según el determinado de los trabajadores, pues tiene que instaurarse una comisión mixta por parte de los trabajadores y parte también de los empresarios. Después tienen que hacer un plan de trabajo anual
y los trabajadores pues son designados o elegidos por los trabajadores, y la parte empresarial también eligen a su representante, y también para prevenir enfermedades de riesgo profesional, enfermedades también comunes. Y ahora con esta pandemia, ¿verdad?, creo que las comisiones de seguridad y higiene ocupacional están jugando un rol muy importante, ¿verdad?, como es la prevención de este virus, y también que los trabajadores estén utilizando sus mascarillas, que se estén lavando las manos con gel, ¿verdad?, que también están viendo que los buses, que muchos de los trabajadores son transportados en buses, que la empresa o los dueños de buses, ¿verdad?, privados, estén fumigando los buses. Entonces hay medidas que se están tomando a través de esta disposición que fue emitida, ¿verdad?, y que la están acatando toditas las empresas. Entonces creo que hay una buena prevención en el 100% de las empresas de zona franca, ¿verdad?, porque primero también, como aquí se trabajan con marcas internacionales, también han mandado, ¿verdad?, que las empresas que actualmente se encuentran trabajando tienen que primero preservar la salud y la vida de los trabajadores. Y creo que ha sido también una buena experiencia, porque también las empresas y las comisiones mixtas tienen comunicación con los centros de salud, con los hospitales, con las empresas de previsión médica, y creo pues de que los trabajadores en esta pandemia están ellos muy capacitados, saben lo que tienen que hacer, y eso es parte pues del pueblo nicaragüense, que siempre ha sido muy organizado, y hasta esta pandemia, ¿verdad?, tenemos que prevenir para seguir subsistiendo, pues, y creo pues que también ha sido una medida del gobierno que no haber cerrado nuestra economía, no haber cerrado nuestra frontera, en vista pues de que este país es uno de los más pobres, es uno de los países que no tienen todos los recursos como tienen los países europeos, los mismos Estados Unidos, pues. Y yo me preguntaría aquí, ¿estarían los empresarios nicaragüenses dispuestos a pagar un mes sin producir y pagarle a los trabajadores? Creo que no hay capacidad, ¿verdad? Porque si aquí no producimos, no consumimos, la economía, ¿verdad?, aquí colapsa, ¿verdad? Y es parte, ¿verdad?, de que como trabajadores estamos diciendo pues de que hay que seguir trabajando, seguir produciendo, pero con medidas de prevención, ¿verdad?, que tiene que ser instaurada por el mismo Estado a través del Ministerio de Salud, y también la parte empresarial, que tiene que tomar sus medidas de prevención. Con esta pandemia y sumado a los sucesos de abril, ¿hubo cierres? ¿Cuántas empresas cerraron? ¿Cuántos trabajadores despidieron? No, a pesar, ¿verdad?, de los sucesos de abril, los trabajadores sufrieron, pues, en zona franca, que tenían que pagar peaje, hubo mucho acoso sexual de parte de los que estaban ahí, que la mayoría estaban embriagados o también con sustancias alucinógenas. Y podríamos decir pues de que en esa periodo, ¿verdad?, que fueron más de 3 meses, que fueron también acosadas las empresas, lanzaban morteros, bueno, no se podían, pero los trabajadores caminaban hasta 2, 3, 5 kilómetros. Empresas, sí. En ese periodo no se cerró ni una empresa. ¿Y actualmente? Actualmente, ¿verdad?, por la situación, como toda la producción va a Estados Unidos, ¿verdad?, y ahorita sabemos pues que todos los estados de Estados Unidos están cerrados, decretaron una emergencia sanitaria. Podríamos decir de que solo una empresa ha cerrado, una empresa norteamericana que confeccionaba pantalones, que se llama Cincotec, donde 600 trabajadores fueron liquidados e indemnizados, pues, conforme a la ley de la República de Nicaragua. Pero esta situación también ha traído de que el sector de zona franca también ha sido muy dinámico en el diálogo social. Los reunimos con los empresarios en marzo del mes pasado, en marzo, donde firmamos un acuerdo tripartito ante la pandemia, ¿verdad?, porque se tenían que tomar medidas, y también que en vista de que también toda la Honduras, Guatemala, El Salvador habían cerrado las fronteras, lo cual muchas empresas se han quedado sin insumos, sin materia prima. Entonces ahí decidimos tripartitamente, ¿verdad?, tanto la Comisión de Zona Franca, el Ministerio del Trabajo, los empresarios y los trabajadores, pues, tomar medidas de prevención. Algunos trabajadores fueron mandados de vacaciones, pagadas sus vacaciones, ¿verdad?, descansadas,
otras empresas asumieron el 100%, ¿verdad? Descansada y pagado el 100%, otras asumieron los empresarios pagar los 15 días, ¿verdad? Y también miramos esa situación que traería consigo de que más de 68,000 trabajadores tuvieron 15 días de esa forma como suspensión o de vacaciones. Después del regreso de esos trabajadores, ¿verdad? Tenemos que decir de que actualmente efectivamente han habido despidos. De marzo hasta la fecha han habido casi 3.200 trabajadores despedidos porque ya las empresas no tienen trabajo. Hay suspendidos casi alrededor de 30.000 trabajadores que están ahorita gozando o el 50% de su salario, otros están gozando 6 días de salario, pero si acaso la situación en Estados Unidos no mejora, ¿verdad? Lo único que nos podría favorecer a nosotros actualmente es que como hay una emergencia sanitaria en Estados Unidos, lo que se está haciendo es que se están confeccionando ya gorros, batas y mascarillas, ¿verdad? Y nosotros también se han reintegrado más de 3.000 trabajadores que estaban suspendidos, porque ahora están fabricando pues de insumos sanitarios y eso ha llevado pues al alivio a la mayoría, casi las mujeres trabajadoras, no otros sectores pues como el sector de arneses que confeccionan pues para vehículos. En México pues que ahí casi 11.000 trabajadores están suspendidos con el 50% de salario y también con un paquete alimenticio. Bueno, don Pedro Ortega, muchas gracias, esperando pues realmente que este Día Internacional de los Trabajadores proteger la vida y el empleo de los trabajadores. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Bueno, amigos y amigas, no se retire, que ya regresamos con más información de sus noticieros 23.